Esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Que hay que ir a un sitio, darles una pasta y tal igual, no sé qué, y conseguir los documentos, chequearlo. Mira, yo te voy a decir la verdad, mi experiencia. Ese comisario del que tú me hablas, ¿sabes lo que me dijo a mí? Que ese material no era bueno. Efectivamente. Monedero a nosotros nos odia, porque nosotros somos los que matamos a Monedero con la pasta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en esta calurosa semana veraniega. Buenos días a todo el mundo que esté escuchando a la fresquita. Esperemos que lo hagáis de verdad a la fresquita, en la orilla del mar, en la piscina o en una casa puerta por donde corra algo de aire, y que no estéis como estoy yo en el infierno sevillano. Tengo en un lugar mucho más privilegiado de la península a mi compañero Cristian Gracia. Cristian, buenos días. ¿Dónde estás tú? Cuéntanos, danos un poco de envidia. Pues no te creas, aquí hemos alcanzado ya los 20 grados y se nota. La verdad es que no he sacado la chaquetilla en todo lo que va de mes. Hay que ser desgraciado. No, es mentira. Aquí ya se están notando también las consecuencias de la emergencia climática y hemos alcanzado y sobrepasado los 30-35 grados en algún momento. No está siendo lo que me vendieron. Yo me vine aquí como refugiado climático, pero igual tenemos que irnos un poquito más al norte, porque estoy sudando muchísimo y no me gusta sudar, Nati. Hoy estaba pensando en Suiza, tío. Deberíamos irnos a Suiza porque es un sitio donde hay dinero, hay fresquito y hay dinero. No sé, de algo nos contratarán, ¿no? En Suiza, ¿no crees tú? ¿Suiza o Suecia? No, Suiza, lo del paraíso fiscal, ¿no? Vale, es que siempre les confundo. De hecho, una vez en un artículo de la universidad quería decir Suecia y puse Suiza. No, Suecia Ikea, Suiza dinero. Tú acuérdate. Ya, que sí, donde Ikea también hay dinero, claro. Y pocos árboles. Pocos árboles. No hay que ir a Ikea, chicos. Es una cosa que te enseña la vida. Yo, por cierto, luego en la sección de recomendaciones lo tenía pensado, pero voy a anticipar un poco. Porque esta semana voy a recomendar suelos, voy a recomendar rodapiés, voy a recomendar jambas. ¿Estamos ante el Nate más bricomanía? Bricomanía y, por qué no decirlo, hastiado del universo y de las reformas, la verdad. Entre el calor y reformar la vivienda, pues a uno se le están quitando las ganas de veranito, ¿por qué no decirlo? Yo que siempre había sido un gran defensor del calor y del verano, pero al pasarlo en Sevilla y pasarlo metido en un piso lleno de escombros, pues no mola mucho, la verdad. Se me ha caído un poco el sueño. De todas formas, vamos a seguir un poco con lo que le interesará a esta gente, que no es ni mi reforma, ni tu chaquetita en Donosti, sino que es seguir escuchando y analizando la actualidad política mediática del país, de nuestro país, de la nuestra patria, de la mano de nuestros colaboradores habituales y los no habituales. Recordamos que nuestra querida Macarena está también en un sitio más fresquito que nosotros dos, por qué no decirlo. Está en un campito ahí en una piscina a la Bartola con su baby. La seguimos teniendo de descanso maternal. No sé si está. Sí, creo que está descansando, la verdad, a juzgar por la foto. Está muy a gustito ella y es lo que tiene que estar haciendo, estar a gusto, cuidar del baby, y ya se reenganchará a la fresquita cuando el chiquillo sepa comerse una sandía solo y esté entretenido. Una sandía no, que está muy cara, un platanito de estos que vienen de Perú o de Marruecos, que son los baratos. Oye, en defensa del sector de la alimentación, que es ahora mi sector, tengo que decir que han bajado ya, por fin, de precio. Bastante a tope la sandía. El que ha bajado. Está como ¿cuánto está allí? A 99 céntimos así el kilo. Claro, el kilo, no me jodas. Ya, claro. bueno, kilo que ha llegado hasta a 2,5, ¿sabes? Que yo lo veía y puto flipaba. Yo no compro sandía a €1 el kilo. No sé, comprar la sandía a €1 la sandía, tío. Es que ¿de qué estamos hablando? Es que estamos normalizando. Es como lo de la gasolina. Nos la ponen a 2,20 y ahora parece que a 1,90 o a 1,80 está bien. No, eso, tío, te pasa por conducir. Ya, pues sí, ¿yo qué hago? ¿Cómo voy a verte, Cristian, si no? De verdad, las cosas. Tenemos que hacer un capitulito en directo así cortito, una capsulita, cuando nos veamos este verano. Un directo de Instagram.
un directo en Instagram, sí, que lo tenemos un poco abandonado. Yo no he comido ni una sandía este verano, he de decirlo, no la he catado. Quien sí está catando la sandía es el bebé de Maca, que es a donde yo quería ir, que está en su descanso, está sin participar en el programa, pero tenemos como siempre a colaboradores muy especiales para hablar del temita que nos ocupa, y es que después de que haya pasado una tormenta, la tormenta perfecta alrededor de los audios de Ferreras, alrededor de toda esa cloaca, de toda esa información que ha surgido, donde el comisario Villarejo, conocido por sus intrínculis en corruptelas y en actos moderadamente delictivos, con miembros del PP, con miembros del periodismo, pues estaba inmiscuido, como todo el mundo conoce, en una trama a la hora de adjudicar presuntamente al señor Iglesias, al Coletas, al chico que nos despidió por otra parte, ¿verdad, Cristian? Pues en adjudicarles algún tipo de información falsa, de fake news, Eduardo Inda mediante, y un poco salió a la luz, ustedes lo recordarán, todas esas informaciones que dejaban en un escaparate un poco feo a nuestra democracia, nuestra querida democracia. Sin embargo, parece que 2 o 3 semanas después de que haya sucedido aquello que parecía la tormenta perfecta, como ya digo, todo se ha olvidado, ya nada se habla del tema, ya parece que la audiencia de La Sexta Noche no baja, y las venganzas y los boicots de la izquierda parece que se han quedado un poquito en agua mojada, entre tanto calor, entre tanto aire acondicionado y entre tanta sandía a €1 el kilo. Nosotros, como siempre, vamos un poquito más retrasados que la actualidad para que nos dé tiempo oírla, escucharla, analizarla y, por qué no decirlo, hacer el programa en los juegos que tengamos. Así que después de esta tormenta, después de todo lo que ha sucedido, nos vamos a poner a escuchar a personas que hemos considerado interesantes a la hora de analizar el tema, y reflexionaremos acerca de las cloacas, de los medios de comunicación, de la izquierda y de mucho más. Y nuestro primer colaborador, Cristian, ¿no sabes quién es? ¿Quién es? Cuéntame. Pues el señor Iñaki Gabilondo. ¿Qué dices? Sí. Estamos ya en el mainstream, tío. Somos la resistencia prácticamente. El señor Iñaki Gabilondo, que publicó una capsulita para su videoblog, y por qué no decirlo, lo vamos a usar en nuestro programa sin pedir permiso, pero tampoco pidiendo perdón, que es lo nuestro. Dentro Iñaki, vamos a escucharle. Hemos perdido el sentido común democrático si permitimos que un escándalo de la gravedad del espionaje a Pablo Iglesias, con elaboración de pruebas falsas incluido, se puede diluir como una noticia más de esas que se evaporan en un par de días. Porque no se me ocurre nada que pueda resultar más disolvente para un Estado de Derecho que la existencia de una mafia policial encargada de destruir, ocupada en destruir a partidos políticos legales por presuntos patriotismos y con dinero de todos los españoles. Ya se hizo con el soberanismo catalán. Me parece bastante alarmante la levedad de la respuesta del partido del gobierno y de los demás partidos a la hora de afrontar un asunto que hubiera debido recibir una respuesta fulminante, contundente, con exigencia de esclarecimientos al máximo nivel de responsabilidad policial en los mandos y en las autoridades políticas. Y sería muy terrible que nos comportáramos en este caso como hicimos durante tantos años con la corrupción, con mirada liliputiense, tratando de ver las cosas solo desde perspectivas de color, desde bandos, posiciones sesgadas, actuando de manera muy justiciera o muy comprensiva según el color de los corruptos. Mirada liliputiense. ¿Qué te ha parecido, Cristian, esa expresión? ¿Y qué te ha parecido el audio de Iñaki, que por cierto, evidentemente no lo ha mandado a la fresquita, sino que fue publicado en su videoblog, como os decía, pero en 2019? Es decir, que ya es un audio rescatado de hace 3 años, donde ya estas informaciones iban apareciendo y esta dinámica se iba dando. ¿Qué tal tu mirada liliputiense, Cristian? Tengo que decir que siempre me va a encantar cómo habla este señor. Quiero decir, la voz que tiene y todo eso siempre me fascina. Y pues me parece como muy relevante además que sea un audio del 2019, porque sirve para hoy perfectamente. Es como, evidentemente no menciona la parte de Ferreras y de La Sexta, pero sí señala una constante que hemos ido teniendo a lo largo de los años en torno a la creación de Podemos y su funcionamiento,
que ha sido el total destrozo por parte de unas cloacas del Estado que no han tenido ningún problema en utilizar herramientas ilegales y en mentir para acabar con la oposición política. Y eso, se supone que en un Estado de derecho, debería ser algo que nos movilizase y nos enfadase mucho más. Pero luego también me da la sensación, que tanto en el 2019 como ahora, que por una parte hay mucha gente que sigue sin creérselo y por otra que hay como una capa de cinismo impregnado en la sociedad en general, también creo que vinculado a una ola de cansancio y agotamiento de buena parte de la población, que hace que le dé bastante igual y que tengan mirada liliputiense, como dice el bueno de Iñaki, para con todos estos temas. Desde luego, yo vengo del periodismo, aunque lo he ejercido poco, pero bueno, me encontré en la carrera a muchos eruditos, tengo a muchos compañeros y compañeras que sí que ejercen, y sí que tengo la sensación de que los propios periodistas y las propias periodistas se creen en demasiadas ocasiones aquello del cuarto poder, ¿no? Ese mito fundacional del periodismo en el que estaba la sociedad a un lado, el poder a otro, y en medio, como una especie de juez neutral e incorruptible, el periodismo, ¿no? Como el periodismo sin intereses, el periodismo que no toma parte. Y esa mirada romántica y más bien alejada de la realidad ha calado mucho en la sociedad y en la prensa. Y la prensa creo que sigue pensando en muchas ocasiones que ejerce un control del poder. Sin embargo, en los asuntos verdaderamente importantes, los asuntos que de verdad han dañado a la sociedad, han dañado a la democracia, la prensa no duda en mantenerse callada por el bien de la paz social o de su puesto de trabajo, ¿no? En el peor o en el mejor de los casos. Es decir, aquí se lleva uno el grito en el cielo cuando hay un caso de corrupción en un partido político o en unas esferas en las que no importa, ¿no? Porque bueno, un concejal del PP o un diputado del PP que realiza un caso de corrupción, sale a la prensa, se purga a esa persona y el sistema sigue andando igual, no mucho más si es de Podemos. Si es de Podemos, si es de Bildu, o si es de Esquerra, si hay un escándalo relacionado con estas organizaciones que se alejan un poquito más del redil, parece que ahí los periodistas son súper importantes y ejercen toda la dureza de su profesión. Sin embargo, cuando hemos tenido escándalos relacionados con la corona, con el poder político, con los jueces, con el Tribunal Constitucional, en esas ocasiones no pasa absolutamente nada. Y la prensa es dócil, es demasiado dócil, es la impresión que yo siempre he tenido. Pasa que esto cuando lo digo con los entornos de los compañeros, pues es como un poco faltoso. Pero me da la sensación de que se acerca bastante a la realidad, no porque sea la mía, sino porque basta comprobar cómo se le ha dado mucha importancia a estos supuestos casos de corrupción o de malversación de los partidos emergentes que en su momento podían desestabilizar el sistema. No olvidemos el nacimiento de Podemos con todo lo que supuso las críticas de Venezuela, las cuentas de dinero negro, etcétera, etcétera, y cómo se han tratado otras informaciones muy parecidas, como bueno, el origen de ciertos patrimonios de la clase política, de empresarios, de jueces, etcétera, etcétera. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, hay un agotamiento general de la población y el cuarto poder, que ya nadie se cree que sea un poder, sino más bien el perrito faldero del poder, sigue campando a sus anchas y en mi opinión creo que más preocupado en sostener su espacio de poder, su influencia, su rédito económico que en destapar la verdad, ¿no? Sea cual sea la verdad, por otra parte. De todas formas, Cristian, como hemos invitado a muchas personitas, vamos a ir dándoles paso ya a algunas de ellas. Venga. El primero que queremos invitar a nuestro podcast, una vez que ya Iñaki ha hecho una especie ha sido de telonero, es al compañero Carlos Rocha, que viene de la prensa, que es periodista actualmente en El Confidencial, aunque nosotros lo conocemos por su paso en el Diario de Sevilla, y nos va a aportar una mirada desde dentro del gremio que seguro que nos remueve y nos dice cosas interesantes. Vamos dentro. Sobre el asunto de las cloacas del Estado, la presencia de una organización dentro del Ministerio del Interior con el comisario Villarejo y la relación que tiene este tipo de fuentes con la prensa, pues primero yo siempre digo que hay una cosa básica, que es que la prueba del algodón de la grabadora no la pasamos nadie. Si a ti y a mí nos graban en una conversación
tomando una cerveza en la cafetería del Parlamento, igual al día siguiente pues nos echan a los dos. Pero claro, hay que diferenciar eso y la credibilidad que se le da a una fuente policial cuando se sabe y existe la certeza de que había una organización dentro de la policía que podía estar fabricando pistas falsas y informes falsos para encubrir o para tener objetivos políticos, para destrozar la carrera política de tus adversarios, ¿no? Es verdad que los periodistas nos hemos tendido a ponernos muy corporativistas, porque lo hacemos casi siempre. Y sobre todo cuando hemos encontrado que hay como un enemigo común, como hay una gran parte de la prensa política y no política en España que considera que no entiende lo que hace Pablo Iglesias con su voluntad de ejercer el periodismo o el periodismo político o influenciar en políticas del periodismo. Y es verdad que eso nos pone un poco de uñas a muchos, a otros no. Pero bueno, mira, tampoco es ilegítimo lo que hace Pablo Iglesias y muchas veces nos debería también indignar otras cosas que pasan dentro de la profesión, que no son que un político se meta periodista, pero que no salimos en tromba contra esto, como la precariedad o la situación que tiene no sé si la mayoría, pero una gran cantidad de periodistas y cada vez más, de la precariedad que le da ser autónomos y nunca tener un contrato, nunca tener unas vacaciones pagadas, que es algo que a todos nos gusta tener, ¿verdad? Y básicamente es un poco eso. No se puede tener la piel tan fina como la tiene Pablo Iglesias, ni tampoco tan fina como a veces la tenemos los periodistas. Y hay que resetearse para acabar con ese tipo de prácticas o de confianza en fuentes que no son de fiar y que durante muchos años han sido casi una biblia o una especie de fuente de la que todo el periodismo o gran parte del periodismo español ha bebido. Pues esto nos dice el bueno de Rocha. Muchas gracias además por participar, porque últimamente la actualidad en el Parlamento de Andalucía no deja tiempo a casi nada. Así que, Carlos, muchísimas gracias. ¿Tú cómo lo ves, Nate? ¿Qué te ha parecido lo que nos ha comentado el compañero? Bueno, me gusta que ejerza esa autocrítica con el corporativismo, con los medios de comunicación. También creo que es moderadamente fácil hacerlo en un espacio como este, que es un espacio humilde, pequeñito, que no tiene tanta relevancia, y más difícil hacerlo en un artículo o en sus propias redes sociales. Pero es una crítica, una autocrítica que se agradece, desde luego. Yo hay una cosa que no compro. Por un lado, no me parece razonable que se compare la piel fina de Iglesias con la de los periodistas, como estaba comentando Rocha, en el sentido de que no es solo que te moleste una crítica o no, que creo que a Pablo Iglesias le molestan mucho las críticas y tiene la piel muy fina, en eso estoy de acuerdo. Pero esto no es una crítica, es decir, que alguien se invente pruebas para intentar imputarte un delito y sacarte del tablero político cuando estás ejerciendo carrera política, me parece que es algo bastante más grave que tener la piel muy fina, ¿no? Por otro lado, hay otra cosa que no compro, y es un debate que deberíamos sacar como sociedad a la luz, y ese argumento súper manido. Ayer lo escuché en la radio, en un programa deportivo, de decir, pero era el mismo argumento, ¿no? Que las conversaciones privadas, si nos las grabaran, a todo el mundo nos iría mal. O bueno, yo puedo entender que en una conversación privada que me saquen a mí, pues a lo mejor se me puede escuchar criticar a una persona con algo de dureza o no lo sé, pero en realidad no. Creo que quien más le tiene miedo a este tipo de filtraciones, que evidentemente son muy desagradables, se lo deberían de mirar, porque como el chat, ¿no? Cuando salió el chat privado de Iglesias con miembros de su gabinete político, en el que decían comentarios salvajemente machistas contra Mariló Montero, que se merece, en mi opinión, desprecio por su profesión y por las cosas que hace a nivel profesional, pero en ningún caso justifica la violencia machista o los comentarios machistas que estuvo recibiendo. Entonces, si esos comentarios los haces en el ámbito privado y cuando salen a la luz lo que dices es bueno, es que era una conversación privada, yo qué sé, yo creo que eso coge un poco. Si tu conversación privada con un corrupto es hablar sobre el caso de una tipa a la que asesinaron en condiciones un poco que no se sabe muy bien qué pasaron, o sobre gestionar informes falsos para emitirlos en prensa y hacer daño a una persona, bueno, pues mira, entonces esas conversaciones privadas, lo siento mucho, pero es que yo no las tengo.
Entonces a mí no me podrán pillar una conversación privada con ese tipo de material. No sé si me explico. Es que lo privado, las conversaciones privadas, que te las saquen, te saca las vergüenzas, pero si te saca un delito, entonces es que tenemos un problema, ¿no? Ayer lo escuchaba en la radio con con una polémica que hay ahora con que en el fútbol quieren reproducir en televisión las conversaciones que tienen los árbitros con los del VAR, ¿no? Con los jueces estos que están en las cámaras juzgando las situaciones que se producen en directo. Y entonces la gente tiene mucho miedo a que sus conversaciones privadas en el trabajo salgan a la luz. Y yo pensaba, digo, bueno, pero ¿qué es lo peor que le va a decir un árbitro a un tipo que está ahí con la cámara? Esto es fuera de juego, esto no es fuera de juego, ¿no? No sé, ¿cuál es el miedo? Y creo que claro, que quien tiene miedo a que esas conversaciones salgan a la luz porque evidentemente no está tranquilo con lo que está haciendo. Más allá, como digo, de la vergüenza, ¿no? Que nos puede producir a todos que eso suceda, pero yo no oculto delitos en mis conversaciones. Cristian, ¿tú ocultas delitos en tus conversaciones? De los que yo sea consciente, no. Pero tú no te acuerdas lo del vamos Rafa, no me jodas. No, ¿qué es eso? Un micro de una cámara de un partido de fútbol, pues de los 90. Figo todavía estaba en el Barcelona. Ostras, me encantaba Figo en el Barcelona, ¿eh? Después ya no. De una cámara de televisión de los que estaba grabando el partido captó la conversación entre el linier y el árbitro principal. Sí. Iturralde y Rafa Guerrero. No me acuerdo. No, uno tenía... Sí, Rafa Guerrero, claro. Lo llamó y empezó a decirle: ha sido la expulsión, el número 6 del Valencia, no sé qué, penalti y expulsión, penalti y expulsión. Y el otro diciéndole: vamos Rafa, no me jodas. Es decir, me encantaría poder tener ocasión de volver a escuchar este tipo de cosas. Después de este off topic, a ver, por un lado creo que me parece guay lo que comenta Rocha sobre que el periodismo tiene la piel muy fina en general. A mí me parece un cuerpo excesivamente corporativista, que esto es una crítica que en público la prensa no suele hacer, pero que luego todos te reconocen entre sí y es como, amigo, date cuenta. Y luego claro, general... que lo diga, perdona, pero que lo diga en la cadena SER, ¿sabes? Que me encanta que lo diga en nuestro podcast. Siento que le da mucho valor, pero es más fácil decirlo aquí que en la cadena SER. Y por otro, estás consiguiendo que no nos vuelva a enviar un audio, Nate. No, hombre, si yo lo valoro mucho, pero que yo sé que es difícil, pero si yo le entiendo, sí, que tiene un trabajo también y que tiene una profesión, que al final la profesión es precaria, si él mismo lo decía. Claro, es que si dices según qué cosas te echan a la calle. Si el problema no es del periodista que no lo denuncia, eso sería un acto de valentía a lo mejor estúpido. El problema es no tener la libertad de hacerlo, ¿no? La confianza en la democracia como para ejercer una crítica y que nadie te diga nada. Claro, es que si lo dice la cadena SER, a lo mejor su medio le echa. Claro, pero esto creo que ya estamos vinculando como a la tercera pata del programa y creo que a lo mejor tiene sentido como que esta conversación la reservamos y luego derivemos hacia allí. No sobre alternativas y consecuencias. Está muy bien. Pero a lo que me refería es que creo que luego también desde un sector del periodismo me ha sorprendido además porque yo entiendo la dureza material de la vida del periodista y entiendo que la mayor parte son autónomos y entiendo que hay un problema, pero me sorprende muchísimo. Que decir, vale, estoy siendo muy cínico, no me sorprende. Entiendo por qué todos los medios de comunicación se han cerrado en banda y han salido a defender a capa y espada la versión de Ferreras. Por un lado, por corporativismo, por otro lado, porque a Iglesias, pues, por lo que sea, nunca le ha hecho demasiados amigos, y menos últimamente. Pero sí me parece, bueno, peligroso, porque es que al final la mayor parte de la población se sigue informando por los medios de comunicación tradicionales. Por mucho que nos guste Twitter, Facebook y demás, al final La Sexta se sigue considerando una televisión de izquierdas, tanto por el electorado de izquierdas como por el de derechas. Así que tiene su punto complicado, quiero decir, en el sentido que es como peligroso, peliagudo y desde luego no apunta ya a una dirección especialmente positiva. Pero si te parece, y un poco de última hora, nos acaba de llegar un audio también de nuestro periodista economista de referencia, Yago Álvarez, Econo Cabreado. Lo conoceréis porque todos los que escucháis el podcast sabéis quién es Econo Cabreado en El Salto. Y porque fue de los que dijeron
Nanay de la China a seguir yendo a La Sexta. Así que como ha sido un protagonista principal de estas cosas, tenemos varias intervenciones de él, y con respecto a esto de que estamos hablando en estos momentos, de cómo valoramos la influencia de los poderes mediáticos en la sociedad, pues nos comenta esto. La influencia de los poderes mediáticos en la sociedad no es algo nuevo. Esto existe desde que existe la imprenta. Y sobre todo se ha desarrollado mucho más en el último siglo, ¿no? Desde que por un lado se desarrollan las técnicas de propaganda política y por otro lado las técnicas de marketing, ¿no? Ya con su evolución en la neurociencia, etcétera, ¿no? El intentar modificar nuestro pensamiento, modificar nuestra opinión, ¿no? Esto era algo que ya sabíamos, que no es nada nuevo, que no nos puede pillar de sorpresa. Claro, se hace mucho más descarado, se hace mucho más obsceno cuando vemos ya no solo los casos que estamos viendo, el caso de la cloaca, el caso de los audios de Villarejo, etcétera, sino cuando vemos cómo las mismas juntas de accionistas, los mismos accionistas están conformados por bancos, fondos de inversión, empresas energéticas que tienen muchos intereses en modificar la opinión pública, ¿no? Vale, y pues esto nos comenta Yago, que es verdad que nuevo, nada de esto está siendo. Esto está claro que no es algo nuevo y que siempre ha sucedido, pero no por ello hay que dejar de denunciarlo. Es por ello que también quiero presentaros la intervención de nuestra compi Anita Botwin, una gran colaboradora del programa, que aparte de ser periodista y colaboradora en muchos medios de información, también ha sido colaboradora en La Base, sentada junto a Pablo Iglesias, y creo que nos puede dar una perspectiva también más cercana del asunto desde uno de los damnificados. Bueno, yo creo que la influencia de los poderes mediáticos en la sociedad es absoluta. Son generadores de opinión y de pensamiento. Es el cuarto poder y llega a muchísima gente. Mucha gente que además es su única manera de informarse y de generarse una opinión. No tienen otra manera de informarse, sobre todo las personas más mayores que tienen una brecha digital, no pueden informarse de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que por supuesto generan mucha influencia, más de la que podemos imaginar, y bueno, lo que no sé es cómo ello se puede contrarrestar. Con este audio de Anita entramos en el segundo punto del programa, donde queríamos valorar, al final desde la perspectiva de izquierdas en la que se mueve este humilde espacio y sus oyentes, la decisión de Yago del salto de haber sacado a su colaborador del programa, y de cómo se enfrentan los medios de comunicación alternativos y las personas de izquierdas que tratan de subvertir los engranajes de este sistema, cómo se enfrentan a este tipo de acciones donde el poder mediático pone sobre la mesa que tienen poder, que lo usa y que lo usa en proteger a la clase dominante. Es por ello que vamos a escuchar, además de esta introducción de Anita, a la compañera Suriñez Rodríguez, periodista del País Vasco, que nos hace un análisis muy interesante en esta dirección, y con ello continuamos con la fresquita. El caso de Ferreras, el escándalo, ha puesto sobre la mesa y sobre el debate público un debate que llevamos años haciendo también, yo creo, en espacios periodísticos, que es la pertinencia o no de participar en determinadas tertulias y en determinados espacios mediáticos. Mi sensación es que el debate está siendo muy simplista y muy polarizado, con un sí rotundo o un no rotundo, cuando hay muchos matices, muchos grises y muchos porqués, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que el periodismo es una profesión que tiene un patrón. Y por tanto tu patrón no tiene que caerte siempre bien, y el periodismo no solo lo haces para transformar la sociedad, lo haces también para ganarte el pan, como cualquier otra profesión. Por lo tanto, exigirle un mayor nivel de honestidad, que no de ética, me parece cuanto tanto muy superior, ¿no? Yo he trabajado y trabajo muchas veces para muchos medios en los cuales no estoy al 100% de acuerdo, y en los cuales mis jefes me parecen idiotas. Esto no quiere decir que comulgue con su línea editorial, y esto no quiere decir que no tenga líneas rojas, pero creo que tampoco se puede exigir tanto. Por otro lado, creo que el abandono simplista y directo de los espacios es no entender que en esos espacios no todo el mundo está de manera igual, no tiene todo el mundo la capacidad
capacidad de enunciarse en esos espacios, ni no tiene todo el mundo la misma capacidad de referencialización. No es lo mismo que abandone un plato un hombre de mediana edad, blanco, heterosexual, de izquierdas y subdirector de un periódico, que lo abandone una mujer joven, freelance y lesbiana, ¿no? No tiene nada que ver. Desde hace años yo creo que, o al menos yo así apuesto, por no abandonar estos espacios, no darles estos espacios, no cederles estos espacios a los hombres y la masculinidad, porque creo que estar también es generar referentes y quitarles la voz. Que las mujeres, por ejemplo, hagan análisis político a día de hoy sigue siendo subversivo, sigue siendo un espacio vetado para nosotras. Por eso creo que no hay que abandonarlo. Esto no quiere decir que acciones como las que ha hecho El Salto no sean, por supuesto, interesantes y además necesarias. Creo que una cosa es que un medio de comunicación alternativo que trabaja en la transformación social y que tiene todo un staff a su alrededor decida como posicionamiento ideológico, como posicionamiento editorial y como posicionamiento deontológico abandonar la presencia en una tertulia, y creo que es otra cosa muy distinta que los periodistas de forma individual lo tengamos que hacer, ¿no? Creo que la lucha por la ética periodística tiene que ser colectiva. Por eso me parece muy simplista exigirle a los periodistas ese abandono o esa presencia, ¿no? También me parece que abandonar las tertulias puede ser interesante. Yo las he abandonado no por una ética periodística, sino porque no he soportado el machismo a veces que me he encontrado en ellas, ¿no? Y luego creo que hay un eje aquí para mí central que no se está teniendo en cuenta y es qué medios abandonamos, ¿no? Y se está metiendo en el mismo saco todo lo que se entiende como caverna mediática, todos aquellos medios que no son progresistas, transformadores o que no tienen una práctica periodística deontológica. Para mí aquí hay una línea roja marcada clara y es: los medios públicos no se pueden abandonar. De los medios públicos tenemos que estar, porque los medios públicos hacen un servicio público y porque nosotras defendemos lo público, a pesar de que a veces lo público esté pervertido, esté siendo utilizado. Creo que no podemos abandonar y creo que la ventana para mucha información, aunque esta muchas veces sea desinformación y no sea veraz, es la televisión para mucha gente, la radio pública, y que por tanto esto no lo tenemos que abandonar. Quizá no os he dicho nada y os he puesto más preguntas que respuestas encima de la mesa, pero me parece que es necesario complejizar el debate, ¿no? No hay que dejarle al fascismo estos espacios, no hay que dejárselos a las masculinidades y tampoco hay que dejárselos a la blanquitud. Por eso es importante estar, pero tenemos que pensar cómo estarlo, cómo hacer colectividad y cómo estar en esos medios que para nosotras no sea profundamente violento. Tengo miedo de tanto quererte. Tengo que buscar la vida con la cruz de tu traición. Yo que tanto te quería. Bueno, pues ya tenemos dos opiniones como bastante opuestas. Además, por un lado, Anita sí comenta abiertamente que no tiene ningún sentido que estemos o que son peligrosos o que son una situación como excesivamente contradictoria, mientras que Suriñe sí habla abiertamente de que hay que estar, que quizá tengamos que, no, quizá no, que tenemos que pensar cómo estamos en estos espacios, pero que no hay que dejárselos ni al adversario ni a la opinión mainstream. Y sí me parece además que complejiza bastante el debate y plantea cosas en las que yo al menos desde luego no había reflexionado demasiado, también desde mi privilegio de varón blanco cis hetero, que aunque por mucho que se queje la extrema derecha, pues en general no tengo tantos problemas como los que ha comentado ella. Son aportaciones súper interesantes. Me ha encantado que Suriña haya participado por primera vez en el programa. Muy interesante. Y claro que el debate, por lo menos con la salida de Yago del Salto del programa de La Sexta, yo creo que lo primero que hay que poner sobre la mesa es que su asamblea ha tenido un debate que seguro que ha sido más largo que el nuestro, que han puesto sobre la mesa más elementos que nosotros no conocemos y que además a ellos les afectan más que a nadie porque pierden su visibilidad, pierden ingresos económicos. Es decir, creo que también respetar el debate que han tenido ellos y ponerlo en valor es interesante. No es que se haya ido Yago
para hacer un gesto así heroico, ¿no?, de pureza periodística, sino que hay una asamblea detrás que lo ha respaldado y que es la que ha tomado la decisión. Y creo que eso es la más de interesante, y que no es como cuando se habla de, bueno, es que este periodista, ¿por qué no abandona tal medio?, ¿no? Ya veíamos en Twitter una carnicería de, vaya, que hay un periodista que está en un espacio de La Sexta y que no ha dejado el programa, no será tan progre. Como, bueno, esa decisión, eso no sirve para nada, y eso sería una decisión individual que afectaría bastante poco. Yo creo que lo interesante sería reflexionar sobre en qué momento estamos y qué hace falta en cada momento. En un momento donde podemos golpear los cimientos del poder mediático, porque lo hemos reconocido ya como un poder que defiende los intereses de una clase social privilegiada, eso hay que saber cómo hacerlo, y es interesante tal vez abandonar esos espacios para golpear, igual que en otra ocasión nos puede venir bien estar en ellos y defender nuestras posiciones ahí. De todas formas, el que mejor va a hablar de esto es el propio Yago, que aparte de su introducción anterior, nos habla del tema en primera persona, y creo que tenemos el gran privilegio de poder escucharlo. Por todo ello, el poder que tienen estos poderes mediáticos en la sociedad es muy grande, y como cual, con ese tipo de poder, debemos evolucionar hacia ejercer un tipo de control sobre esos poderes, deshacer los grupos mediáticos que son muy grandes, controlar y legislar quién puede estar o no detrás de un grupo mediático según sus intereses económicos en la sociedad o sus intereses políticos, partidistas, etcétera, dentro de un país. Hace falta una legislación muy dura que incluso divida los grandes grupos para luchar contra prácticas monopolísticas, oligopolísticas, etcétera. Falta mucho por hacer en ese campo, y vamos con mucho. Empiezo. Gracias, Yago, por haber comentado también en este bloque. Más adelante tenemos también una opinión, pues, de uno de los protagonistas de todo esto, aunque sea de forma paulatina y lateral. Pero sí me parece interesante que comente la necesidad de separar los grupos empresariales y editoriales que hay, porque sí, también lo han comentado Anita, y también es algo que vemos constantemente, en el que es muy, muy habitual, excesivamente habitual, que, por ejemplo, aparezca como Repsol con acciones en el grupo Prisa, el Petronor, que es una empresa de aquí de Euskadi, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero creo que sirve como ejemplo, con acciones en tal grupo de comunicación. Y al final, pues hemos estado comentando continuamente, o desde los medios de comunicación argumentan que no, que son espacios independientes, que son capaces de hablar con propiedad, que son el cuarto poder, pero al final están continuamente controlados en lo económico y en las presiones sociales que son que pueden recibir por esos medios por esa empresa, esos grandes conglomerados de empresa. Y eso creo que también limita. En cuanto a ¿hay que estar o no hay que estar en los medios de comunicación? Yo tengo claro que hay que estar, sean los que sean, y sean lo malvados que sean lo horribles que sean. Yo ahí lo tengo claro. Yo es verdad que en general no participo en ellos, escribo alguna cosita en medios de comunicación afines y demás, pero si tenemos compañeros y compañeras de medios de comunicación, periodistas, dispuestos a estar en esos medios confrontando, dando un discurso progresista, no ya transformador, simplemente no excesivamente conservador, tenemos que estar. Creo que sí, y además creo que está muy bien que estemos grabando la fresquita. ¿Qué ha pasado? ¿3 semanas? ¿Un mes? Desde lo de Ferreras. Porque estamos viendo que las consecuencias han sido totalmente nulas. ¿De qué ha servido, por tanto, que haya periodistas que hayan dicho no, yo en estos medios de comunicación que colaboran con las cloacas, etcétera, etcétera, no quiero estar? Lo único que ha servido es para que estos compañeros, que nos tienen que ser útiles en la guerra cultural, no hayan perdido visibilidad, que hayan perdido además fuentes de ingreso, que eso es otro tema, y para que su sillón haya sido ocupado por alguien que al final piensa de forma mucho más afín al poder. Pues yo creo que es preferible que tengamos un Yago, un Alan, una Anita, una Suriñe, etcétera, etcétera, en esos medios de comunicación, dando la pelea, ocupando en esos espacios y al menos diversificando las voces, a que no estemos. Otra cosa
Y esto es algo que muchas veces le escucho o le leo críticas a diferentes tuiteros. Es que es imposible controlar lo que opinan esta gente que se supone que nos representa. Bueno, pero es que sí y no, pero es que a lo mejor no tenemos que ser nosotros quienes controlan. No tenemos que tener una dependencia enorme de lo que digan, pero sí es necesario que estén ahí. Y para seguir con el debate y tener una perspectiva distinta, ya cerrándolo por fin, vamos a introducir la opinión de nuestro querido compañero José Ignacio García, exdiputado del Parlamento andaluz por Adelante Andalucía, militante de anticapitalistas y que ahora reflexiona desde la barrera del profesorado, esperando a su próxima oportunidad para lanzarle a la arena política parlamentaria. Dentro, José Ignacio. Bueno, a mí me parece que hay que hacerlo todo, es decir, creo que fiar toda la estrategia comunicativa de un proyecto emancipador, fiarlo a los huecos que nos den los medios de comunicación, los más media, es un error, porque al final siempre estaremos dependiendo del mensaje que ellos lancen. Fiarlo todo a la construcción de medios alternativos desde abajo y demás también es un error, porque creo que tiene pues ahora mismo tenemos poca capacidad de llegar a mucha gente, que debe ser nuestro objetivo. Yo creo que hay que combinar ambas estrategias. Creo que hay que estar en todos los huecos comunicativos que nos den los medios de comunicación convencionales. Creo que hay que aprovecharlos sin hacernos ilusiones, como decía antes, de lo que son, sino siendo muy conscientes de que son medios del enemigo, pero aprovecharlos todas las grietas que haya para lanzar nuestro mensaje. Y a la vez creo que tenemos que hacer mucho más énfasis del que ha hecho la izquierda en los últimos años en la construcción de medios alternativos, de medios, de herramientas de comunicación populares, desde abajo, transformadoras, que además se hagan sin una perspectiva sectaria, sino una perspectiva de llegar a cuanta más gente mejor. Y además creo que también habría que profundizar en una tercera pata, que sería la creación de productos culturales, series, libros, cómics, programas de humor, monólogos, teatro, ojalá videojuegos, colarnos en todos los espacios de socialización, creando pues instrumentos también para ello desde una perspectiva emancipadora. Creo que hay que tocar todos los palos y colarnos en combinar ambas estrategias. Hasta ahora creo que en determinados momentos de la historia hicimos solo la pata de la prensa alternativa, de los medios alternativos. Creo que eso tiene muchas limitaciones, pero creo que en la última década parece que solo hemos puesto el énfasis en aparecer los medios de comunicación, y creo que eso también se ha demostrado que tiene límites. Es muy interesante la reflexión de José, y es verdad que nos pone sobre la mesa el asunto de que unos medios y otros no se distinguen tanto si al final todos son propietarios, fondos de inversión, grandes bancos, grandes grupos y corporaciones, ¿no? Está claro que hay veces que ponemos el grito en el cielo con lo superficial o con lo que está más sobre la mesa, pero hay que tener esa perspectiva. El debate ha ido muy encaminado por distintas personas que han participado sobre qué hacemos entonces, ¿no? Que un poco sería la tercera pata de este programa. ¿Qué podemos hacer los medios alternativos? ¿Qué podemos hacer desde nuestra clase social, desde el periodismo independiente, para solventar el problema de cómo los medios y los grandes poderes influyen en la sociedad y las pocas herramientas que tenemos para afrontarlo? Analizar qué hacer hacia el futuro. Nuestros compañeros y compañeras que van a intervenir son, de nuevo, Yago, es nuestro economista cabreado; Anita Botwin, gran periodista en medios alternativos y en medios convencionales, que tiene un poco la visión de las dos patas; y por último nuestro José Ignacio García, al que habéis escuchado ahora mismo hacer esta reflexión, que concluye explicando de una forma muy elocuente qué podemos hacer de cara al futuro. Yo creo que de aquí a medio largo plazo hay que empezar a plantearse alternativas a estos medios de comunicación. Creo que hay que, bueno, hablar de la necesidad de fomentar o de potenciar o de suscribirse a los medios alternativos, hablar de lo que eso significa, de lo que eso nos va a significar a todos, ¿no? Y de lo que nos va a ayudar como sociedad
el hecho de formar parte de medios que realmente sí velan por nuestros intereses, pero también por la veracidad. Entonces yo creo que es importante explicar eso a la sociedad también, ¿no? La importancia de una información veraz, de una información que realmente nos haga libres y nos haga poder tener un cambio profundo, un cambio más de raíz. Eso es lo que creo que tenemos que intentar conseguir con la comunicación. El llegar a todas esas personas que todavía no, bueno, no creen que haya que pagar por pagar o, bueno, ayudar de alguna manera, ¿no? A que haya una información libre e independiente. Y yo creo que eso es lo que a lo mejor es un poquito lo que nos falta, ¿no? Llegar a todo ese público que todavía pues no cree que haya que formar parte de estos proyectos ni apoyarlos, sino que dan por hecho que, bueno, que enciendes la televisión y es gratis, cuando no es así, en realidad. Por otra parte, bueno, yo creo que sería ideal poder asociarse los medios alternativos y a lo mejor poder crear algo en la televisión. No sé si eso es posible, porque ahí ya se me escapa, porque imagino que hace falta mucho dinero. Y luego ya entrarían los anunciantes, que tampoco creo que eso nos vaya a venir muy bien. Pero bueno, a lo mejor de alguna manera. Yo imagino que habrá que estudiar casos en el extranjero que hayan funcionado y ver cómo se puede hacer. Aunque bueno, yo creo que realmente cada vez, por lo menos el público más joven y las nuevas generaciones usan Internet. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor lo que hay que hacer es a través de Internet seguir haciendo el trabajo que se está haciendo, que yo creo que es muy bueno. Y sí que creo que a lo mejor animar a la gente a que se suscriba, a que formen parte de ese tipo de información, que les da libertad y que les da calidad de vida a largo plazo. Y ahí, pues bueno, la gente que sabe de marketing, de publicidad, pues se tiene que poner las pilas para poder llegar a todo este público. Pero yo creo que sería ideal. Luego también usar otras redes que también son más de gente más joven, ¿no? Como TikTok y todo esto, que quizá a lo mejor no se nos da tan bien, pero que yo creo que es importante también llegar a todo ese sector y a todo ese target, usando todas las redes que tenemos a nuestra disposición y bueno, y sobre todo centrándonos en la importancia de tener una información veraz, que además es un derecho. Es un derecho que tenemos las personas. Entonces yo creo que ahí tenemos un trabajo que hacer, las comunicadoras y comunicadores, que no va a ser fácil, pero yo creo que va a merecer la pena. Por todo ello, el poder que tienen estos poderes mediáticos en la sociedad es muy grande y como cual, con ese tipo de poder, debemos evolucionar hacia ejercer un tipo de control sobre esos poderes, deshacer los grupos mediáticos que son muy grandes, controlar y legislar quién puede estar o no detrás de un grupo mediático según sus intereses económicos en la sociedad o sus intereses políticos, partidistas, etcétera, dentro de un país. Hace falta una legislación muy dura que incluso divida los grandes grupos para luchar contra prácticas monopolísticas, oligopolísticas, etcétera. Falta mucho por hacer en ese campo y vamos con mucho retraso. Bueno, a mí me parece que hay que hacerlo todo, es decir, creo que fiar toda la estrategia comunicativa de un proyecto emancipador, fiarlo a los huecos que nos den los medios de comunicación, los más media, es un error, porque al final siempre estaremos dependiendo del mensaje que ellos lancen. Fiarlo todo a la construcción de medios alternativos desde abajo y demás también es un error, porque creo que tiene pues ahora mismo tenemos poca capacidad de llegar a mucha gente, que debe ser nuestro objetivo. Yo creo que hay que combinar ambas estrategias. Creo que hay que estar en todos los huecos comunicativos que nos den los medios de comunicación convencionales. Creo que hay que aprovecharlos sin hacernos ilusiones, como decía antes, de lo que son, sino siendo muy conscientes de que son medios del enemigo, pero aprovecharlos todas las grietas que haya para lanzar nuestro mensaje. Y a la vez creo que tenemos que hacer mucho más énfasis del que ha hecho la izquierda en los últimos años en la construcción de medios alternativos, de medios, de herramientas de comunicación populares, desde abajo, transformadoras, que además se hagan sin una perspectiva sectaria, sino una perspectiva de llegar a cuanta más gente mejor. Y además creo que también habría que profundizar en una tercera pata, que sería la creación de productos culturales
series, libros, cómic, programas de humor, monólogos, teatro, ojalá videojuegos, colarnos en todos los espacios de socialización, creando pues instrumentos también para ellos desde una perspectiva emancipadora. Creo que hay que tocar todos los palos y colarnos en combinar ambas estrategias. Hasta ahora creo que en determinados momentos de la historia hicimos solo la pata de la prensa alternativa, de los medios alternativos. Creo que eso tiene muchas limitaciones, pero creo que en la última década parece que solo hemos puesto el énfasis en aparecer los medios de comunicación, y creo que eso también se ha demostrado que tiene limitaciones. Muy interesantes las aportaciones que hacen los compañeros, la verdad. He de decir que a mí eso de estar por estar en los sitios también me chirría un poco, porque al final cuando uno está no solo da su opinión y no solo da su perspectiva, sino que también recibe, ¿no? Y es uno contaminado de las dinámicas del poder. Eso es más fácil de ver en la política institucional. Cuando estás en un parlamento o una institución, eres contaminado, eres permeable a la dinámica que allí se genera, en la que se trata todo el rato de absorber a esa persona. No me puedo ni imaginar cómo debe ser estar en un plató de La Sexta antes de entrar al directo, allí tomando una tapita o una Coca-Cola con Inda, con Ferreras o con toda esta amalgama de señores un poco deplorables, y de las cosas que uno tiene que soportar, los comentarios que uno tiene que medir. También me genera muchas dudas el hecho de pensar que estar en un medio grande te permite decir lo que tú quieras decir, ¿no? Yo creo que eso no es verdad. Tú estás allí y dices hasta donde te dejan, y si te pasas un poco de las rayas te van a decapitar. Entonces el debate es interesante y es contradictorio, pero sí que es cierto que la apuesta por los medios alternativos es imprescindible, y en ese sentido no veo un camino diferente al mismo. Cristian, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que es que no tienen por qué ser contradictorios. Creo que en el mientras tanto sí o sí tenemos que estar, y yo espero que tarde o temprano alguien no del Salto, porque respeto mucho su decisión y me parece además súper valiente en ese sentido el haberse retirado, porque ellos mismos lo comentaban, cada vez que salía un ratito en el Salto, en La Sexta, perdón, el Salto aumentaba un montón las visitas, aumentaban las suscripciones, etcétera. Era un espacio de visibilidad súper bueno para ellos. Espero que tarde o temprano pues gente de nuestro espacio vuelva a ocupar esos medios de comunicación. Quiero decir, Ferreras es un canalla, pero igual que lo es la gente de Telecinco o la gente de Antena 3, y no por eso dejamos de ir las veces que nos dejan. Y luego también, y mientras estamos en ellos, creo que sí, y eso sí es necesario, tenemos que reforzar la apuesta por medios de comunicación propios. Momento disclaimer: si alguien quiere patrocinar La Fresquita, estaremos encantadísimos de recepcionar vuestras más que maravillosas aportaciones. Cierra disclaimer. Yo con cerveza voy tirando. Pero aparte de apoyar, que decir, necesitamos construir esos medios de comunicación alternativos. Necesitamos que el Salto sea un medio de comunicación de referencia mucho más leído. Necesitamos que esas radios libres que hay en podcast y en radios piratas que se construyen en Radio Vallecas sea mucho más extensiva. Necesitamos que estos medios de comunicación pues realmente sean un contrapoder fuerte, y eso solamente se consigue desde el apoyo económico. Yo entiendo que la mayor parte de la gente de nuestro espacio político no tiene un duro. O bueno, en teoría, porque en general tenemos mucho funcionariado de nuestra parte. Pero muchos profes con dinero, financiarnos. Muchos profes, muchos médicos, mucha gente que ha opositado y que tiene ya su plaza casi en propiedad. Chavales, toca soltar las virúas y toca soltar el dinerito. Empezad a financiar y a suscribir a estos medios de comunicación. Pero luego también me sorprende muchísimo cómo no estamos siendo capaces de estar mucho más en Twitch o en YouTube o en Instagram. Que decir, nos hemos quedado. También creo que es una cuestión generacional. La generación que nos expandimos políticamente con el 15M, nos hemos quedado en Twitter, que es un sitio horrible, pero del que yo no puedo salir. Pero adictivo. No, sí, es como el crack, tío. Te lo dan gratis y ya luego no sales. Pero no hemos sido capaces de dar el salto a otros medios de comunicación, y eso me parece un problema. Y luego aparte,
Esto igual está feo comentarlo. Pero ya que hemos como hablado de las cosas más serias y demás, yo quiero sacar aquí a colación una cosa importante. Porque esto que se me está diciendo de lo de Pablo Iglesias, sus audios, sus grabaciones, Villarejo, Ferreras, no sé qué, a mí hay una lectura que no me parece tampoco muy descabellada. Y que salió un artículo en el Periódico de España que me parece que iba como en una dirección. Pues mira, chicos, ya somos todos perros viejos aquí y no nos sorprende. ¿Qué pasa? Que justo cuando Yolanda Díaz tiene que sacar su proyecto político nuevo y que va a necesitar aparecer en todos los medios de comunicación posibles, se filtra o sale lo de Ferreras, que casualmente llevaba varios días subidos en el canal de Alvise, y coincide que sale, en cambio, que sale Pablo Iglesias criticándolo justo la semana en la que se presenta públicamente Sumar. Pues bueno, cosas que uno va leyendo por ahí, que va escuchando. Y vaya que a esto apunta la gente de Sumar, que no me lo estoy inventando yo, ni tampoco se lo inventaba el periodista. Y que bueno, también parece raro y curioso que justo desde, pues como una de las personas que más ha estado en los medios de comunicación del mainstream, que hay que estar, que yo ya digo a tope con Pablo Iglesias en eso, ahora se diga que no hay que estar. Y es como, hombre, muchacho, no sé yo si vamos a poder ganar solamente con la base, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, y además que a él le gusta, lo que le gusta es tener controlado a la peña, es decir, si no estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Estás contra la izquierda. Pero sí, esa reflexión es interesante, Chris. De todas formas, nos quedamos emplazados a un debate sobre Sumar y nos quedamos pendientes de cómo se lanza o se relanza ese proyecto político que parece que ha nacido un poco estancado. Y de todas formas, con este proyecto y con todos los demás que se han ido generando, le seguiremos la pista y lo seguiremos analizando desde la fresquita. Yo creo que por hoy este debate lo podemos ir cerrando, Chris. Vamos a poner musiquita y vamos a pasar a las recomendaciones. Los camelos, perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. ¿Qué nos traes para esta semana? ¿Qué nos recomiendas? Es que, tío, está jugando al FIFA muchísimo últimamente, justo antes de grabar esto. No, fatal, no. Me lo han puesto ya el FIFA 22 en el Game Pass y estoy a tope. Acabo de subir el Cardiff a la Premier. Y pero tengo si ahora que sacan poner el 23, chiquillo. Ya, bueno, pero hasta que lo saquen. Y tengo que ver cómo hago con una plantilla de retales y niños. Una plantilla en condiciones para mantenernos en primera. Yo recomendaciones no tengo, pero sí vengo a hablar de cosas que van a pasar y de las que tengo muchísimas ganas. La primera. Muy rápido, Chris. Sí, muy rápido. El 5 de agosto estrenan Sandman, que es la Netflix ha hecho serie, la novela gráfica de Catman, que está guapísima, es psicodélico a tope, mundos oníricos, a mí me encanta, me maravilla, y sale el diablo en el primer capítulo básicamente perdiendo en una batalla de gallos, de rapeo, así que a eso hay que darle a tope. Y luego la gente de Games Freak, que trabajan para Nintendo, han editado ya por fin todos los trailers últimos del Pokémon nuevo que van a sacar, que está ambientado en una región muy inspirada en España, en Españita, en la que hay un Pokémon que es un cerdo, hay otro Pokémon que es una aceituna de olivo y otro Pokémon que es como un bollito de pan esponjoso. Y pues no puede ser. Y me parece Pokémon salmorejo, pues he preguntado por el Pokémon tomate, pero para hacernos el desayuno como debe ser. Pero bueno, me parece maravilloso y además está guapísimo porque el centro de esa región nueva es como un torbellino que absorbe la energía, que es... ¿Hay mejor metáfora de Matrix? Yo creo que no. Seguro que no la hay. Yo no tengo mucho que recomendar tampoco porque llevo un par de meses en una reforma mudanza agotadora y maravillosa. Y lo que puedo recomendar son los suelos del Leroy Merlin. Mucha disponibilidad, muchos colores, mucha resistencia, mucha variedad
y una atención estupenda. Leroy Merlin, primer patrocinador de La Fresquita. Y más allá de eso, estoy leyendo muy poco y jugando a nada. Me he bajado un juego de tenis para el ordenador y soy súper malo jugando al tenis. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco he visto mucho tenis, entonces no sé muy bien qué es lo que hay que hacer. Pero bueno, este ha sido mi verano. Ahora estoy desempleado, por cierto. Poco a poco iré contando cómo lanzo mi proyecto personal. Comunicación desde abajo en una agencia chula. Y hasta que llegue ese momento, chicos, no tengo mucho más que contaros. Lo que sí, nos vamos a despedir ya porque me queda un 3% de batería y no encuentro el cargador. Y os emplazamos a después, justo después del veranito, al seguir escuchando a La Fresquita, que ya ha vuelto para quedarse, que esperemos recuperar a nuestra compi Maca, que es la que le da sentido común a todo esto. Y esperemos que echéis un verano lo más fresquito posible dentro de lo humanamente razonable que nos deje este cambio climático. Yo visitaré a Cristian dentro de muy pocos días, en una semanita, así que desde allí os mandaremos una capsulita. Y ahora mismo lo que sí os puedo mandar es un abrazo enorme y un beso muy 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 grande desde a La Fresquita. Chao, familia. Ea, otro programa hecho. Es hora de recapitular. Las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en batín. Y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Alguno no se ha querido pronunciar. Yo una vez tuve un amor, pero si he de ser sincero, dije no en el altar, y cuando digo no, es no. Fracasé una vez, fracasé 10.000 y aún así alzo mi copa hacia el cielo, en un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. Mirad, las niñas van cantando sha la 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 la.